En este video les voy a mostrar cómo utilizar el IDE Visual Studio Code para editar archivos y proyectos en Python. Visual Studio Code en todo momento mantiene abierta una carpeta del disco duro. En el caso del lenguaje Python, la creación de un proyecto consiste únicamente en justamente tener una carpeta que almacene todos los archivos de código fuente, todos los archivos de extensión .py, que conformen un programa. Visual Studio Code nos muestra siempre esta interfaz. A la izquierda una solapa llamada Explorer o Explorador, donde nos muestra el contenido de la carpeta que se está editando. En este caso estoy editando una carpeta que elegí llamar Hola Mundo. Desde aquí podemos crear nuevos archivos o crear nuevas carpetas dentro de la que estamos editando, nuevos subdirectorios. A la derecha nos va a mostrar, en este caso se ve la solapa de bienvenida, pero se irán viendo las solapas con los distintos archivos de código que vayamos editando. En este caso tengo una carpeta vacía, voy a crear un archivo de código fuente donde escriba el programa, entonces el botón New File y empiezo a escribir primero el nombre del archivo y luego lo puedo editar. Por ejemplo, lo voy a llamar principal, con extensión .py para que sea Python. Directamente con la extensión ya supone Visual Studio que voy a escribir un archivo de Python, por eso nos pone el dibujito de las dos víboritas. En este punto ya puedo empezar a escribir el código. Tengo instalado en este IDE las extensiones que requiero para poder programar con Python. Entonces ya puedo empezar a escribir, me va a reconocer el color, me va a reconocer el código, va a colorear y me va a permitir ejecutar desde este mismo lugar. Entonces, supongamos un archivo Python mínimo que haga un print. El mismo ya puede ser ejecutado. Visual Studio Code ya detectó que tengo instalado en mi computadora un intérprete de Python. En el caso de que tenga más de uno, me va a permitir seleccionar cuáles de todos ellos quiero usar para ejecutar. Y cuando estoy editando el archivo principal, puedo arrancar la ejecución del programa simplemente desde el botón de iniciar la ejecución. Ejecutamos ahí y nos va a abrir una solapa con una terminal, con una línea de comandos del sistema operativo, en la que va a ejecutar nuestro programa. Esta solapa se la puede cerrar y abrir tantas veces como querramos y se vuelve a ejecutar desde este botón. Sin embargo, un programa de Python generalmente va a tener más de un archivo de código. Razonablemente se van a escribir módulos que contendrán otros elementos del lenguaje, funciones o clases, los cuales van a ser importados entre sí y desde el script principal. En el caso de tener otro módulo, supongamos que acá voy a escribir algún módulo con una función, por ejemplo, supongamos un módulo saludos.py donde tenga alguna función. Por ejemplo, una función saludar que ella haga el print hola mundo. De forma tal que en el programa principal se la importe. Desde saludos voy a importar todo el contenido. Entonces tendré acá la función saludar. Al ejecutar, efectivamente, vuelve a ejecutar. Hagamos algún cambio acá para verificar que efectivamente esté ejecutando la versión de la función saludar. Vemos correctamente cómo se ejecuta. Sin embargo, si se está editando algún archivo que no sea el del script principal,
este botón va a intentar ejecutar a ese archivo. En este caso intenta ejecutar saludos.py, que no tiene código independiente que pueda ser ejecutable, solo contiene la función saludar. Cuando un proyecto consta de más de un archivo, lo cual es muy habitual, para evitar tener que ir hasta el script principal para poder darle arranque al programa sin que quiera ejecutar un módulo en forma independiente, se debe crear una configuración de inicio. Para eso se busca desde el menú Run y la opción Add Configuration. En este caso le vamos a decir que queremos ejecutar un archivo de Python. En este punto nos crea, como vemos, este archivo launch.json. Este va a contener la indicación o la configuración de inicio de la ejecución del programa. Es un archivo .json que normalmente no deberíamos cambiarle muchas opciones, pero en el que podemos ir a editar en este atributo program cuál es el nombre del archivo principal. En este caso le voy a indicar principal.py. Grabo el archivo y en este punto, cuando vayamos a ejecutar mediante control F5, va a iniciar el principal y no el archivo que esté editando en ese momento. De esta manera, cuando un proyecto tenga una gran cantidad de archivos, siempre va a estar ejecutando el que hayamos elegido como principal o como punto de entrada desde esta opción.